Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Al que me ve aquí orando y con la Biblia, le es difícil entender lo que pasó. Fui un borracho arrogante, agresivo y vanidoso, y mi peor enemigo era yo. Cuántas veces hice llorar a mi familia, a mis vecinos yo los escandalicé, pero existe un carpintero que endereza lo torcido, y fue en sus manos que yo me enderecé. Y mi vida ahora es otra, hoy yo vivo con Jesús, soy guiado por el brillo que hay en su luz. Y mi vida ahora es otra, con Jesús vivo contento, todo en mí hoy mejoró. 100%. En las madrugadas yo vivía loco, totalmente entorpecido y sin razón. Yo que me creía el rey, un rey poderoso y sabio, pero en realidad mi rey era el diablo. Fue después de estrellarme contra el mundo, al secar de todo lo que yo sembré, y después de haber llorado lo que otros por mí lloraron, finalmente mis rodillas yo doblé. Y mi vida ahora es otra, hoy yo vivo con Jesús, soy guiado por el brillo que hay en su luz. Y mi vida ahora es otra, con Jesús vivo contento, todo en mí hoy mejoró 100%. Y mi vida ahora es otra, hoy yo vivo con Jesús, soy guiado por el brillo que hay en su luz. Y mi vida ahora es otra, con Jesús vivo contento, todo en mí hoy mejoró 100%. Y ya de nuevo tras la pausa musical estoy ya con todos ustedes, para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, y lo haré de una manera expositiva versículo a versículo. Es por esta razón que en esta ocasión estaré compartiendo en el libro de los Hechos capítulo 5 y versículo 1, donde dice la palabra de Dios: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió su heredad,
Los dos versículos finales del capítulo anterior apuntaban hacia la persona de Bernabé, como un cristiano desinteresado y también generoso, que vendió su propiedad. Lucas introduce ahora por contraste otro creyente, pero muy distinto a Bernabé, ya que es muy distinto a las virtudes personales que tenía. La historia de Ananías es para el libro de los Hechos lo que la historia de Acán es para el libro de Josué. El comentarista F.F. Bruce dice que en ambas narraciones un acto de engaño interrumpe el progreso victorioso del pueblo de Dios. Puede que el mismo autor de Hechos deseara señalar esta comparación cuando dice que Ananías retuvo parte del precio, versículo 2, y utiliza el mismo término griego para emplear la versión griega en Josué capítulo 7 y versículo 1, donde se dice que los israelitas, representados por Acán, faltaron a la palabra al retener para uso privado la propiedad que se había dedicado a Dios. Ananías. El nombre hebreo completo era Ananís, que significa ha dado gracia el Señor o tiene gracia. Sin embargo, Safira era la esposa de Ananía y es un nombre arameo que significa bella. Con otros muchos creyentes, este matrimonio era dueño de una propiedad y vendió la propiedad. El problema sobre esta venta se detalla con los versículos siguientes, ya que la posición que ellos tenían consistía seguramente en un campo, que era propiedad de ellos. Continúo con el versículo 2 de este capítulo 5, donde sigue diciendo: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo sobre una parte, él lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos ya al inicio de este versículo el planteamiento de un problema que afectaría directamente al matrimonio en primer lugar, del que se está hablando, como veremos a continuación. El problema no estaba en que ellos hubieran vendido o no la propiedad. No, esto no tenía nada que ver porque esto lo puede hacer cualquiera y no es pecado ni es ilícito. Por tanto, de la manera tampoco el problema consistía en que trajesen en parte o la totalidad del precio de aquella venta. Podían traer lo que ellos quisieran, ya que nadie les estaba obligando, y todo era absolutamente lícito. Podían hacerlo o podían dejarlo de hacerlo. Eran libres de ello. La venta de las propiedades y la entrega del precio a la Iglesia dependía enteramente de la voluntad de cada creyente, si querían hacerlo o no querían hacerlo. Así que el pecado consistía en que, una vez vendían la propiedad, llevaron parte del importe de la venta presentándolo como el importe total. Como sigue diciendo este versículo 2, con ello el marido, Ananías, sustrajo del precio, dando a entender explícitamente que esto era el importe total de la venta del campo. Esto contrasta pecaminosamente con el comportamiento de Bernabé. Una actuación semejante pudo haber sido pensada por el marido, por Ananías, pero ello no eliminaba tampoco, por otro lado, la responsabilidad de la esposa Safira, ya que, como dice Lucas, lo sabía también la mujer. Posiblemente los dos, el matrimonio, buscaban la alabanza de los creyentes de la Iglesia por su desprendimiento generoso, sin saber que habían elaborado un plan para quedarse con parte del dinero, engañando al hacer parecer a todos que era la totalidad de la venta y que era dedicada a Dios, de manera que estaban con ello sustrayendo, o lo que es igual, en otras palabras, robando a Dios. Sigue diciendo este versículo 2, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. De la misma manera que habían hecho Bernabé antes, y otros muchos creyentes, entregaron el dinero de la venta a los apóstoles
pretendiendo este matrimonio hacer creer a todos que aquello era el importe total de lo que habían percibido en la transición, ya que, posiblemente, las motivaciones para vender sus propiedades fue el orgullo humano que le indujo a procurar ser vistos por todos los creyentes y que además estaban llenos de amor por los necesitados. De esta manera estaban incurriendo en el mismo pecado de los fariseos, hacer las cosas para ser vistos de la gente y alabados por ellas, ya que era un acuerdo impío tomado por el matrimonio en mutuo acuerdo. Tengamos en cuenta que nadie podía conocer la intimidad de ambos, ni los apóstoles, en el sentido humano, no hubieran conocido el engaño, hubieran sido engañados, pero en la Iglesia se manifestaba la presencia del Espíritu Santo, que como Dios conocía la intimidad de los pensamientos de los dos de este matrimonio, por tanto podía comunicarlo sobrenaturalmente a los apóstoles, en este caso, a Pedro. Continúo con el versículo 3, donde sigue diciendo: Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Es posible encontrar en el Antiguo Testamento ciertos paralelos como el de Ananías. En la pureza del paraíso vemos, por ejemplo, que Satanás entró para tentar a Eva, para que pecase contra Dios, como vemos en Génesis capítulo 3 y versículo 1. Su pecado afectó a toda la raza humana. Por otro lado, cuando los israelitas se consagraron a Dios, observando el rito de la circuncisión y celebraron la fiesta de la Pascua, nos dice en Josué capítulo 5 versículo 1 al 12 el pecado de Acán. De robarle a Dios, vemos que tenía el efecto de destruir la pureza moral de Israel, del pueblo de Dios. Y por tanto vemos que así su pecado también afectó a cada israelita. Y aquí vemos que el engaño de Ananías igualmente pudo haber destruido la pureza de la naciente Iglesia de Cristo, ya que se manifestaba a través de la unidad, el amor y la armonía. Recuerda, lo repito otra vez, se manifestaba y se debe de manifestar en los días de hoy también en la unidad del Espíritu, en el amor ágape de Dios y en la armonía. Entonces vemos que estos tres ejemplos nos sirven a nosotros de advertencia a todos los cristianos también en los días de hoy. Por tanto, Pedro era guiado por el Espíritu Santo igual que todos los apóstoles. Y entonces él, Pedro, percibe a Satanás obrando en el corazón de Ananías y por eso le hace algunas preguntas certeras y también categóricas. Nótese por otro lado la importancia que tiene que los líderes de las iglesias sean guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para así desenmascarar las artimañas de Satanás. De manera que, tanto en los tiempos de la iglesia primitiva del libro de los Hechos de los Apóstoles como en el día de hoy, el don de discernimiento siempre será por esta razón de suma necesidad en la iglesia de Cristo Jesús. Le sigue diciendo en este versículo, Pedro a Ananías le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Por su propia experiencia, Pedro sabe cómo Satanás le persuadió a negar a 3 veces al Señor Jesús, como vemos en Lucas 22, versículos 31 y 32. Él lo sabía muy bien por propia experiencia. Y que puso el corazón de Judas Iscariote la determinación de traicionar al Maestro. Note que Judas tuvo remordimiento de haber hecho aquello que hizo que fue malo entregar al Señor Jesús. Tuvo remordimiento, pero sin embargo no tuvo arrepentimiento. Y por tal hecho nos muestra que él fue y se ahorcó, como dice en Lucas capítulo 22 versículo 3 y Juan capítulo 13 versículo 2 y versículo 27.
Así que Pedro se da cuenta que Satanás tiene mucho interés en entorpecer el crecimiento de la Iglesia, y lo hace a través de entrar en el corazón de un creyente. Claro está, cuando el creyente le abre la puerta del corazón a Satanás. De paso, cuando Satanás viene a un creyente para hacerlo pecar, toda la responsabilidad recae en la persona si le permite, como he dicho, a Satanás entrar en su vida. Así que el creyente debe estar prevenido contra el poder del diablo y resistirlo en la fe. Pedro esto lo sabía muy bien, y por eso dice en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8 y 9: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que Pedro no era solamente por el discernimiento del Espíritu, que sabía lo que había hecho Ananías, sino que también sabía las artimañas del diablo por propia experiencia. Sigue diciendo este versículo 3, para que mintieses al Espíritu Santo. Con esta pregunta, Pedro pone en evidencia el corazón mismo del pecado de Ananías. Aún aceptando el hecho de que Satanás influyese en el corazón de cada uno de vez en cuando, en el caso de Ananías, Satanás ha llenado completamente su corazón. Como consecuencia de ello, Ananías mintió al Espíritu Santo, ya que echó a Dios de su vida y pecó conscientemente. Es decir, sabiendo lo que hacía. Entonces, su pecado no es solo una mentira, sino que es un engaño total. Ananías quiere que la Iglesia crea que él está donando dinero para complacer a Dios. Pero su mentira, como lo dice Pedro, no es a los hombres, sino que es a Dios, como dice a continuación el versículo 4. Así que Ananías actúa como si creyera que Dios no está al tanto de las actividades diarias de la Iglesia y también de su vida, ya que en consecuencia no tiene idea de su plan engañoso, ya que podría pensar que entonces Dios no es consecuente ni tiene idea de su plan engañoso. Y sustrajeses del precio de la heredad. Pablo dijo a la iglesia de Corintios en 2 Corintios 9:7: Dios ama al dador alegre. Es decir, Dios se regocija cuando un creyente da de corazón. Dios desea que todos sus hijos den generosamente y no por la fuerza, así como Él generosamente dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros delitos y pecados. Ananías pudo haber guardado parte del producto de la venta, pero ¿por qué trató de engañar a Dios? Pedro tuvo que hacerle una pregunta más, como vemos ahora aquí a continuación en el versículo 4, donde dice: reteniéndola, ¿no se te guardaba a ti? ¿Y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Estas preguntas revelan que los primeros cristianos no practicaban la posición comunitaria de las propiedades, sino que solo compartían sus bienes para eliminar la pobreza entre los creyentes, como así lo muestra en Hechos, este libro, capítulo 2, versículo 44-45, también Hechos 4:32 y versículos 34 y 35, de manera que la respuesta de Ananías a Pedro debió de haber sido afirmativa, pero sin embargo Ananías no dice ni una sola palabra. Por otro lado, si Ananías hubiera sido honesto y franco, él tendría que haber sabido que la propiedad y, después de su venta, el dinero pertenecía a él y solamente a él, mientras estuviera en su posición. Él pudo haber hecho con él lo que le hubiera placido,
y no habría tenido que dar cuenta absolutamente a nadie. Sin embargo, Ananías dejó que Satanás llenara su corazón y rehusó adorar a Dios, y en cambio hizo al dinero el objeto de su adoración. Aunque estaba sirviendo a su ídolo, él todavía deseaba la alabanza del pueblo de Dios por su aparente generosidad que era, por otro lado, totalmente fingida. Debe de haber sabido que el hombre no puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y al dinero, tal como dice Mateo 6:24 y Lucas capítulo 16 versículo 13. Le sigue diciendo Pedro: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías había cometido un pecado de maldad, a los ojos de Dios y también de los hombres. Él tenía que haber sabido que Dios es verdad y es luz, y que la mentira tiene su origen precisamente en el diablo, que es padre de la mentira. Pero Pedro llega a la conclusión de que Ananías trató de mentir al hombre, pero terminó mintiéndole a Dios. El hombre siempre está delante de Dios, y Dios precisamente lo ve absolutamente todo, aunque algunas veces el hombre, incluyendo a los creyentes, piense que no. Como dice Proverbios capítulo 15 y versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Pedro no hace distinción, como vemos aquí en este versículo, entre Dios y el Espíritu Santo. En el versículo 3 afirma que Ananías había mentido al Espíritu Santo, y en el versículo siguiente dice que la mentira fue a Dios. Pedro, por lo tanto, identifica al Espíritu Santo como Dios. En un versículo más adelante, en el 9, hace referencia al Espíritu del Señor. Para él, entonces, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos ahora al versículo 5 de Hechos capítulo 5, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Aquí tenemos un caso en el que el juicio de Dios se ejecuta de inmediato. En la Biblia hallamos casos en los que los pecadores son castigados con la muerte súbita. Por ejemplo, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño a Jehová. Dios lanzó contra ellos fuego que los quemó y murieron inmediatamente, como nos dice en Levíticos 10 versículo 1 y versículo 2, donde dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Por otro lado, vemos también que, cuando Uza trató de sujetar el arca de Dios que había sido puesta en una carreta en vez de ser trasladada por los sacerdotes, y extendió la mano hacia ella, Dios lo castigó de manera que murió allí mismo, al lado del arca, como nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Por tanto, vemos que el veredicto de Dios en contra de Ananías y Safira también resultó en una ejecución sumaria. En cada ejemplo, la pena capital aplicada por la decisión divina transmite una verdad fundamental, ya que el pueblo de Dios debe saber que existe para servirle a Él y no a la inversa, para servirse a sí mismo. Nótese esto: fue Dios y no Moisés quien mató a los hijos de Aarón, Levíticos 10:2, y fue Dios y no David quien ejecutó a Uza, segundo libro de Samuel 6:7.
Por lo tanto, Dios usa a Pedro como su vocero, pero es Dios mismo quien ejecuta la pena de muerte contra Ananías. En el caso de Safira, Pedro dicta el veredicto que Dios ejecuta en el versículo 9. El énfasis en el relato de la muerte de Ananías no cae en ciertos factores físicos y psicológicos que resultan en un ataque de corazón, sino en la ejecución del veredicto supremo de Dios. Isaías, capítulo 11, versículo 4 nos dice: sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Sigue diciendo este versículo: y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Dios quiere que su iglesia se mantenga pura y sin mancha. Y es Él el que quita la culpa por el pecado de Ananías, quitándole a él y a su esposa de en medio de la comunidad de los cristianos primitivos. Imagínate, por un momento, si Dios hubiera dejado este pecado sin su castigo, la iglesia no habría tenido defensa contra las acusaciones de que Dios tolera un engaño contra él y contra su pueblo. Ahora, en el comienzo de su ministerio, la iglesia está libre de tal cargo por el juicio de Dios. Continúo ahora con el versículo 6, donde sigue diciendo: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Las Escrituras no nos dicen que los jóvenes hayan tenido un oficio especial o que la tarea de la sepultación haya estado confiada a ellos. No nos dice esto. En la primera epístola de Pedro encontramos otros pasajes que usan la expresión jóvenes. Allí Pedro exhorta a los jóvenes a algo muy diferente, como por ejemplo está sujeto a los ancianos, como nos dice en primera de Pedro 5:5. Entonces vemos por qué los jóvenes actuaron tan rápidamente. Hay que hacer constar que las costumbres y la práctica de aquellos tiempos difieren de los que es convencional en los días de hoy, especialmente en un clima frío. Es muy distinto, ya que debido al calor en Israel, las sepultaciones tenían lugar el mismo día que la persona moría, especialmente cuando un cuerpo estaba bajo juicio divino, era sepultado de inmediato, como nos muestra en Levíticos capítulo 10 versículo 4 y Deuteronomios capítulo 21 y versículo 23. Es más, el cadáver de alguien condenado por Dios profanaba el santuario donde se reunían los creyentes. Por tanto, los apóstoles pidieron a los jóvenes sacar de allí el cuerpo y prepararlo para ser sepultado. Y vemos que los jóvenes envolvieron el cuerpo de Ananías y lo sepultaron, probablemente en una tumba labrada en la roca, en las afueras de Jerusalén, y es probable que cubrieran la tumba con una piedra. Voy concluyendo ya con esto. Vemos aquí en este relato que acabo de compartir de Ananías y Safira dos asuntos a relatar, y esto exige una reflexión. Y lo primero es que ¿por qué no se le dio a Ananías la oportunidad de arrepentirse? Ya que el juicio fue de inmediato. Pero tengamos en cuenta y recordemos que cuando Pedro confrontó a Simón el mago, quien le ofreció dinero para comprar el poder del Espíritu Santo, él le mandó a que se arrepintiera. Capítulo 8 y versículo 22 de este libro de los Hechos. Ahora bien, hay que considerar que Ananías era un judío que conocía las Escrituras desde su infancia y más tarde, cuando fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Pero sin embargo, por contraste, Simón el mago vivía en completa oscuridad espiritual, a ser un practicante de la hechicería. Él fue bautizado porque creyó. Capítulo 8 y versículo 13 de Hechos.
aun cuando su fe no era una fe genuina, cuando quiso comprar el poder del Espíritu, Pedro lo reprendió y lo llamó a que se arrepintiera para ser librado de las garras de Satanás. Pero, y aquí hay un pero grande, tanto Ananías como Safira mintieron al Espíritu Santo, versículos 3 y 4, que acabo de leer, y se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu de Dios, versículo 9. Ahora, no blasfemaron contra el Espíritu, ya que ellos deliberadamente tentaron al Espíritu Santo. Y como los israelitas que tentaron a Dios perecieron en el desierto, así Ananías y su mujer sufrieron también las mismas consecuencias. ¿Por qué? Porque ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y lo hicieron conscientemente. El autor a la epístola de los Hebreos comenta sobre la muerte de un blasfemo y pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10:29, y concluye diciendo que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Así que Ananías y Safira insultaron al Espíritu Santo y lo tentaron, y como consecuencia de ello, perecieron. Repito, porque ellos tenían conocimiento de las Escrituras. Amigo y amiga oyente, Ananías, como buen judío, sabía de la palabra de Dios. Tenía conocimiento de ella, y no solo eso, sino que aceptó al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué actuó de esta manera? Ananías, aunque tenía conocimiento de la palabra de Dios, sin embargo, nos muestra con su acto que no creía en el Dios de la palabra. Es decir, que tenía conocimiento, pero realmente en su corazón no tenía a Dios. Amigo y amiga oyente, es bueno tener conocimiento de las Escrituras, la Biblia, que es la palabra de Dios, porque en ella nos muestra el plan que Dios tiene para tu vida y fundamentalmente para la salvación de tu alma. Por tanto, amigo y amiga oyente, si aún no has recibido a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, ahora puedes hacerlo, ya que yo puedo guiarte en una oración para invitarle a Jesucristo a que venga a tu corazón. Ora conmigo en este momento y repite ahí a donde tú estás y di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Conozco parte de tu palabra, pero hasta ahora no la he aplicado a mi vida. Sé lo que está bien y lo que está mal, pero hago muchas veces lo que a mí me parece. Por eso, yo ahora abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma, espíritu, desde ahora y para siempre, en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amigo y amiga, hacer una oración es fácil. Se pueden repetir muchas veces, pero si no se hace de corazón, no sirve en absoluto. Si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, pues es necesario que tú ores a Dios en el nombre del Señor Jesús. Siempre hazlo así porque así lo muestra la palabra de Dios. También es bueno que leas su palabra. Lee cada día y comienza, por ejemplo, con los evangelios si no lo ha hecho hasta ahora. También es necesario, para que no seas confundido o confundida, que puedas congregarte en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás servir al Dios Todopoderoso. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. En la Biblia hay un nombre Ananías, con Zafira su mujer vendió su herencia. En la Biblia hay un nombre Ananías, con Zafira su mujer vendió su herencia. Y del precio que la dio, una parte la agarró para guardar de allí para su sustento. Y del precio que la dio, una parte la agarró para guardar de allí para su sustento. Pero le reprende con vehemencia, porque engañó Satán tu corazón. Porque niegas en cuanto diste la herencia, pues Satán llenó tu vida de mentira y confusión. Porque niegas en cuanto diste la herencia, pues Satán llenó tu vida de mentira y confusión. Al oír estas palabras Ananías cayó al suelo muriendo en el momento. Al oír estas palabras Ananías cayó al suelo muriendo en el momento. Se dio cuenta que en verdad había mentido y Dios le quitó la vida por sus malos pensamientos. Se dio cuenta que en verdad había mentido y Dios le quitó la vida por sus malos pensamientos. Y Zafira su mujer llegó después, sin saber lo que había acontecido. Y Zafira su mujer llegó después, sin saber lo que había acontecido. No sabía que Ananías había muerto, muere allí con su marido y enterraron los dos cuerpos. Al oír estas palabras Ananías cayó al suelo muriendo en el momento. Al oír estas palabras Ananías cayó al suelo muriendo en el momento. Se dio cuenta que en verdad había mentido y Dios le quitó la vida por sus malos pensamientos. Se dio cuenta que en verdad había mentido y Dios le quitó la vida por sus malos pensamientos. Y Zafira su mujer llegó después, sin saber lo que había acontecido. Y Zafira su mujer llegó después, sin saber lo que había acontecido. No sabía que Ananías había muerto, muere allí con su marido y enterraron los dos cuerpos. No sabía que Ananías había muerto, muere allí con su marido y enterraron los dos cuerpos.